Bien, seguimos con Francisco Sánchez, concejal y presidente del PRO, integrante del Consejo Deliberante, pero además una tarea adicional en estas épocas es quien coordina la campaña, es el coordinador de campaña de David de Gileret, ¿no? ¿Cómo están encarando esta etapa, que es crucial? Estamos en el último mes, se vienen las PASO. ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo están afrontando la recorrida provincial? ¿Cómo están llegando a cada uno de los conciudadanos? Bueno, muy bien, la verdad que muy bien. Tenemos, para decirlo desde el principio, un desafío que es hacerlo más conocido a David. Ajá. David no es una persona demasiado conocida en el interior de la provincia, como te decía. Es una persona muy nueva en la política, está hace 3 años y medio, y no es un pecado no ser conocido. De hecho, es natural. Las personas generalmente son apáticas a la política. Los políticos en Argentina han engañado tanto, han mentido tanto, han robado tanto, que la gente no quiere saber nada con la política en general. Lo bueno que tenemos es que cada vez que David se presenta ante cualquier persona, se transmite con mucha claridad el tipo de persona que es. Es una persona muy transparente, que transmite esta gran capacidad de trabajo que tiene, el nivel de honestidad gigante que tiene, y la empatía que genera con la gente. Es una persona que realmente está interesado en los problemas de las personas. Y por eso le llega a las personas, a lo más profundo de las personas. Esas cosas no se pueden impostar, nadie las puede inventar. Y por eso David llega muy bien. Entonces, a la vez que tenemos el desafío de hacerlo conocido, tenemos lo enormemente positivo que es que cada vez que alguien que lo conoce, o lo va a votar, o lo va a acompañar, o por lo menos nadie va a hablar mal de él. Hay mucha gente que no vota Cambiemos por una cuestión ideológica, por una cuestión de convicciones, pero nunca nadie va a ponerse a hablar mal de David. Cuando tenemos un candidato como él, hablamos de la nueva política en el sentido positivo de que la política tiene que dar una transformación muy importante respecto de lo que ha sido tradicionalmente la política y por la cual tanto David como yo, como tantas otras personas, nos incorporamos a trabajar en política para dejar en el pasado, o tratar de dejar en el pasado, las viejas prácticas que nos han llevado a la situación actual. Vas a tener dos escenarios políticos, ¿no? Un escenario político nacional con mucha impronta del gobierno nacional y de la marcha. Si el gobierno nacional le va bien, si logra seguir bajando la inflación, si logra que la gente vuelva al consumo, vas a tener un escenario muy favorable. Y vas a tener un escenario local, el escenario neuquino. Lo que me interesa conocer es cómo vas a afrontar este escenario neuquino, cómo van a hacer para ganarle al gobierno de la provincia, que además también se va a referenciar en cierto aspecto en su cercanía con el gobierno nacional, y vas a tener un candidato o dos candidatos opositores, que son los candidatos del Frente de Unidad Ciudadana, que es Darío Martínez, y el Frente por Neuquén, que es Ramón Rioseco. ¿Cuál es la estrategia que tienen pensado? Bueno, nosotros tenemos en realidad una mirada nacional de estas elecciones. No son elecciones provinciales. No, Salvo la de Neuquén, que es local. no es, bueno, la de la Y va a ciudad de ser en la Neuquén, ciudad decís de vos. Neuquén, Sí. claro. Y van a Pero tener el mismo día. la elección es nacional, la elección de diputados nacionales es nacional. Y a nivel nacional, en cada una de las provincias, se mira lo que ocurre a nivel nacional. Es decir, el foco va a estar puesto entre Cambiemos, que tiene representación en 23 jurisdicciones, 23 de las 24, solamente nos falta Capital Federal. Somos la única fuerza que tiene representación en las 23 jurisdicciones y lo que nos dicen las muestras que tenemos hasta ahora es que ganamos en casi todas. Es decir, que tenemos el nivel de adhesión a este gobierno es muy, muy alto. Lo mismo va a pasar aquí en la provincia. Nosotros, obviamente, vamos a hablar de las cosas nacionales porque estamos eligiendo un diputado nacional. No nos vamos a meter en las cuestiones locales ni provinciales en esta campaña de David. Vamos a nacionalizarla porque es una campaña, como decía redundantemente, es bien nacional. Y todo el discurso de David tiene que ver con eso. No vamos a confrontar con ningún partido político. Nosotros estamos hablando de que hay que apoyar a este gobierno nacional, de que hay que darle más fuerza a este gobierno nacional. En el Congreso han faltado sacar algunas leyes muy importantes que no salieron por falta de acompañamiento en los cuerpos legislativos y nos parece muy importante tener mucha fortaleza para seguir gobernando y hacer los cambios, las transformaciones. En Argentina hace falta tener esa fortaleza en el Congreso. ¿Es un argumento válido decir hay que apoyar al gobierno porque si el gobierno no gana bien esta elección va a tener dificultades para concluir su mandato? No, ¿No? lo va a concluir.
Yo estoy convencido que los argentinos hemos madurado respecto de las continuidades de los gobiernos. Sí. Lo sufrimos mucho en épocas pasadas, pero también en épocas más recientes. En el 2001 sufrimos las consecuencias de ciertas conspiraciones que hubo en contra del gobierno de la Rúa, y yo creo que pagamos todas las consecuencias de esos actos conspirativos que hubo de parte de algunas fuerzas políticas y algunos otros sectores. Yo creo que hemos aprendido muchísimo de eso. Valoramos cada vez más la democracia, valoramos a las instituciones, y yo creo que el pueblo argentino va a defender a este gobierno para que no haya ningún tipo de complicaciones para que termine su mandato. Ahora, yo creo que además de eso, nosotros vamos a gobernar 4 años más con Mauricio Macri como presidente. Eso también estoy convencido. ¿Vos pensás que se va a reelegir? No tengo dudas. Sí, ¿Va a sí. querer reelegirse? Sí, yo estoy convencido que sí. Nosotros tenemos los planes de gobierno que hicimos antes de asumir, eran todos planes a 8 años. No se contemplaba solamente 4 años. O fíjate, todas las rutas, autopistas que se están haciendo en el país son parte de una estrategia nacional de transporte que no se va a concluir rápidamente, porque obviamente son inversiones de muchísimos miles de millones de pesos y requieren de varios presupuestos para terminarlas. ¿Confías en la visión económica de Macri? Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Sí. Porque lo escuché decir hace horas que no le preocupaba la fluctuación del dólar. Que bueno, son efectos de oferta y demanda, y que en definitiva, si el dólar sube, también mejora la competitividad del país, ayuda a la producción y ayuda a la generación de empleo. Hay Sí. una coherencia en lo que se está haciendo muy importante, y hay un equipo económico de primera línea mundial. Yo te diría, el mejor equipo económico que se puede formar para un gobierno a nivel mundial lo tenemos nosotros. Aníbal Fernández ahí cuando decís eso, el mejor equipo mundial. No, yo digo porque, mira, el viernes vamos a tener la visita del viceministro de Hacienda de la Nación. Pasó Sí. por acá. Bueno, una persona excelentemente calificada. Si vos le ves el currículum, decís, esta persona, ¿por qué se dedica a ser viceministro de Hacienda de la Nación? Básicamente por la misma motivación que tiene Macri, que es una motivación patriótica. A veces perdemos el concepto de la patria cuando hablamos de las cuestiones políticas. Es difícil, te soy sincero, es difícil justificar en el altruismo estos gestos. Yo, a ver, te interrumpí porque yo pienso en estas cosas. Yo hago abstracciones y digo, porque hay un tipo como Macri que tuvo siempre riqueza, siempre vivió bien, se mete en la política y todos los días está siendo cuestionado. Que lo tiene a Caputo para hacer negocio, que lo tiene el primo Calcaterra, provienen de un sector poderoso de la sociedad. Es muy difícil que el hombre común lo vea con altruismo. Es difícil. Es decir, no, estos tipos están porque son poderosos, les gustan los negocios y desde el Estado van a poder hacer más negocios. Esa es una mirada que puede tener cualquiera sobre cualquier persona. Te cierro mi idea. Sí. Yo creo, digo, al revés, ¿no? Aún siendo hincha de River. Puta, este tipo fue 2 veces presidente de Boca, 2 veces gobernó la ciudad de Buenos Aires. Se demostró a sí mismo que podía crear un partido y estar con expectativa de ser presidencial. Y ser presidente. A ver, esto no lo hace por una comisión o por un negocio o por la diferencia con el tipo de cambio, los dólares, el endeudamiento, todo lo que se habla de lo que está sucediendo. Lo hace porque tiene algún objetivo mayor, porque tiene una intención mejor. Yo pienso, aún viendo todo lo difícil que es pensar bien en este país de los políticos, yo lo pienso bien. Entonces, a veces escucho y discuto con gente que no tiene esa visión y que no cree en el altruismo. No sé. Vivimos en una sociedad hedonista, egoísta, autocomplaciente, a la cual le cuesta muchísimo ver al otro en una actitud que a veces cuesta tenerla a uno mismo. Sí. Pero yo creo que todos tenemos en nuestro corazón un espíritu patriótico. La patria es la tierra de los padres, pero también la tierra de nuestros hijos. ¿Cómo no quererla? ¿Cómo no hacer todo lo posible? ¿Cómo no hacer todos los esfuerzos? ¿Cómo no privarnos de cosas para nosotros por nuestro país, por nuestra provincia, por nuestra ciudad? Bueno, y vuelvo a la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué uno puede ver eso y ver el altruismo en unos y ver la negatividad en otros? Es decir, miren, todo lo que hicieron los que se fueron era para robar. Todos los que vienen a hacer los que vinieron es para el bien de la República, para el bien de la patria.
Yo creo que había Sí. muchísima gente, y te diría la mayor parte de la gente que tenía cargos de responsabilidad, gente que ama la patria. No tengo ninguna duda de eso, conozco muchos, inclusive neuquinos, que piensan distinto que yo, simplemente eso, que defienden algo que yo no defiendo y que no defendería, pero que son patriotas también, que quieren a la patria, que hacen cosas que para mí no son las correctas, pero sin embargo, muchas de esas personas eran parte de un gobierno que no tuvo esa orientación, claramente. Yo creo que el kirchnerismo, sobre todo en la última etapa, era un gobierno que estaba pensado para hacer negocios y se dedicaron a hacer negocios, sobre todo en las grandes, las cúpulas principales, pero después estaba compuesto por muchísima gente de bien. Sí, estaba convencido del proyecto. Y que puede estar convencida también todavía. Y muchísimos argentinos de bien, muchísima gente que todavía acompaña ese proyecto, también es gente que ama la patria, que ama lo mismo que amamos nosotros, simplemente tiene una forma distinta de verla. Bueno, en realidad nosotros tenemos la obligación, los argentinos, de dejar de ver las diferencias y empezar a ver las coincidencias, porque esas son las cosas que nos van a llevar adelante. Las diferencias hasta ahora no nos han llevado a buen camino. Francisco, muchísimas gracias por esto. Gracias a vos, Muy un gusto amable. estar acá.